magistrado Germán toma la palabra. Honorable Vicepresidente de la República, doctor Rafael Albuquerque, por sí y en representación del excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, quien nos honra en esta audiencia con su presencia. Doctor Radamés Jiménez Peña, magistrado Procurador General de la República, y demás representantes del Ministerio Público. Doctor Manuel Berger Chupani, es presidente de esta Suprema Corte de Justicia. Señores miembros del Consejo del Poder Judicial, Dulce Rodríguez de Gores, Samuel Arias Arceno, Francisco Arias Valera, Elías Santini Rivera, doctor Milton Ray Guevara, magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Mariano Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral, Excelencia Reverendísima Monseñor Joseph Wesolowski, nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático, Monseñor Agripino Núñez Collado, magnífico rector de la Universidad Pontificia Madre y Maestra, señores representantes del cuerpo diplomático y consular y de los organismos internacionales, señores ministros del Gobierno Nacional, honorables magistrados del Poder Judicial, señores de la prensa, señores abogados y abogadas, señoras y señores. Los periódicos y demás medios de comunicación del jueves 22 de diciembre del año 2011 publican la información según la cual en la sesión del día 21 de diciembre el Consejo Nacional de la Magistratura designó al presidente y a los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia. Al efecto, quien les habla fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia y como tal le corresponde dirigirse a ustedes en este día solemne declarado por el artículo 40 de la Ley 327-98 como Día del Poder Judicial. Estas palabras, señoras y señores, tienen como metas dar a conocer al país, en primer lugar, nuestra visión sobre el Poder Judicial, ya que quien asume y participa en la dirección y administración de un poder del Estado ha de tener una visión precisa con relación al Estado en general y con relación al poder que dirige en particular. En segundo lugar, que hemos encontrado al asumir nuestras funciones y por lo tanto con qué contamos institucionalmente para desempeñarlas, ya que conjuntamente con mis pares en dicho tribunal me corresponde dar seguimiento a las tareas en curso por ante esta jurisdicción. En tercer lugar, hacia dónde procuramos conducir al Poder Judicial durante el periodo para el cual fuimos designados y de esa manera dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 180.1 de la Constitución vigente. Ciertamente, a continuación nos vamos a referir a la visión sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial de que hablamos en esta ceremonia, desde el punto de vista jurídico y funcional, es un Poder Judicial
que aunque posee analogías y guarda diferencia con el Poder Judicial anterior a la Constitución de 2010, también las tiene con el Poder Judicial existente a la entrada en vigencia de dicha Constitución. Esta información nos parece importante en razón de que un poder del Estado tiene que ser definido por lo que ha sido su pasado y por lo que es en el presente, sin que el pasado se convierta en refugio, sino en herramienta de trabajo para el presente y para delinear el futuro. En efecto, según los estudiosos de la historia de nuestro Poder Judicial, la instancia judicial más antigua que podría colocarse en términos de analogía con la actual Suprema Corte de Justicia en la época colonial era la Real Audiencia de Santo Domingo, creada en 1511 e integrada por un presidente y 3 oidores o jueces. Esta jurisdicción actuaba como tribunal de apelación, salvo en los llamados casos de corte, en los cuales litigaba la corona española. 2 siglos más tarde, en el año 1776, y durante la era de Francia, tuvimos como Tribunal Supremo a la Academia Imperial, compuesta por 3 oidores españoles y 3 jueces franceses. En el efímero gobierno independiente del licenciado José Núñez de Cáceres, en 1821 se creó una Corte Superior de Justicia. Luego, con la dominación haitiana, 1822-1844, volvimos a tener un Tribunal de Casación de carácter nacional, conforme estaba instituido por la Constitución haitiana de 1816 y con una competencia para conocer de los recursos sometidos a su conocimiento, pero sin abocar el fondo como ocurre en la actualidad. Por la Constitución Dominicana votada en San Cristóbal el 6 de septiembre de 1844, se instituye la Suprema Corte de Justicia y mediante la misma y la Ley Orgánica Judicial de 1845 se atribuyó a este alto tribunal el conocimiento de los recursos de nulidad, léase de casación, contra las sentencias rendidas en última y única instancia. Con la anexión a España, 1861-1865, fue restablecida la antigua Real Audiencia que había funcionado en estas tierras en la época colonial. Con la reforma de 1877 se atribuyó a la Suprema Corte de Justicia la facultad de declarar cuál es la ley vigente cuando 2 disposiciones entraren en colisión, y de conformidad con la Ley Orgánica de 1884, la Suprema Corte de Justicia resolverá las consultas que le soliciten los tribunales inferiores, pero nunca antes dar sentencia. En 1908 fue instituida la Suprema Corte de Justicia como la conocemos en la actualidad. Durante 103 años transcurridos desde entonces, el número de jueces que la componen ha variado en distintas ocasiones, y hasta la Constitución de 2010 su función fue la de dirigir jurisdiccional y administrativamente todo el Poder Judicial. Efectivamente, señoras y señores, en la Constitución de 2010 y de conformidad con la Ley 25-91 y sus modificaciones posteriores, la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 17 jueces. El Poder Judicial será ejercido jurisdiccionalmente por la Suprema Corte de Justicia
y los demás tribunales creados por la Constitución y las leyes, y administrativa y disciplinariamente por el Consejo del Poder Judicial, según lo que disponen los artículos 149 y 156 de la actual Constitución. El Consejo del Poder Judicial presenta, pues, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces en los diferentes tribunales, en tanto que corresponde a la Suprema Corte de Justicia designar, de conformidad con la ley de carrera judicial, los jueces de las Cortes de Apelación o sus equivalentes, los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, los jueces de instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, y los jueces de cualquiera otros tribunales del Poder Judicial, según lo dispone el artículo 156 de la Constitución. La función judicial de la Suprema Corte de Justicia consiste, pues, en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o jurídicas, en derecho público o en derecho privado, en todo tipo de proceso y en todo caso juzgando y haciendo ejecutar los juzgados según lo dispone el artículo 149.1 de la Constitución. En conclusión, recibimos un Poder Judicial con atribuciones jurisdiccionales y administrada o administrativamente separada y también de manera disciplinaria, pero siempre con criterios democráticos. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, que me incumbe presidir por los próximos 7 años, tendrá a su cargo las funciones jurisdiccionales que le atribuyen la Constitución y las leyes, así como las funciones de designar los jueces que están jerárquicamente colocados por debajo de ella, en tanto que la administración del Poder Judicial está a cargo del Consejo Judicial, que también tiene el poder disciplinario. Esta Suprema Corte de Justicia de que hablamos es, pues, la que hoy recibimos y para la que fuimos designados por los próximos 7 años. Con la estructura institucional descrita, la Suprema Corte de Justicia está concebida para desempeñar con tranquilidad sus funciones jurisdiccionales y permanecerá al margen de la administración de los fondos del personal del Poder Judicial, sin perjuicio, por supuesto, de las atribuciones que incumben al presidente que le habla como presidente del Consejo del Poder Judicial, amén de que, con la instauración del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, la carga jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia fue aligerada al ser transferida a los primeros la competencia para conocer de los diferendos constitucionales y electorales. Ahora bien, informo a ustedes, señoras y señores, que recibimos como estructura institucional y en realizaciones. En el año 2007, la Suprema Corte de Justicia puso en circulación la obra Resultados de 10 años de gestión judicial, en la cual el Alto Tribunal recoge los avances que ha registrado nuestro Poder Judicial en el decenio 1997-2007. Después de publicada dicha obra, el mundo ha cambiado, el mundo ha continuado avanzando y continuará haciéndolo, reconociendo que todos los días el mundo y el país cambian y que también lo hace el Poder Judicial.
y en vista de que todo tiene que transformarse permanentemente, y de hecho dialécticamente así ocurre, debemos decir que recibimos un poder judicial con una realidad definida, sobre el cual debemos trillar el camino hacia un lugar de mayores logros, y ciertamente en el ámbito legislativo recibimos un poder judicial y sus órganos vinculados con una legislación totalmente diferente a la que se tenía anteriormente. Ciertamente, el Poder Judicial de hoy día tiene que tomar en consideración la existencia de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Libertad Provisional bajo fianza, la Ley sobre el Defensor del Pueblo, la Ley sobre el Estatuto del Ministerio Público, la Ley sobre Autonomía Presupuestaria Administrativa del Ministerio Público, la Ley sobre Servicio Nacional de Defensa Pública, la Ley contentiva del Código Procesal Penal, la Ley sobre la implementación del nuevo proceso penal, la Ley sobre Colegio de Notarios, la Ley de Registro Inmobiliario y sus diferentes reglamentos, la Ley sobre Recursos de Amparo, la Ley sobre el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo, la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley sobre el Consejo del Poder Judicial, la Ley sobre el Tribunal Superior Electoral, y la Ley sobre el Consejo Superior del Ministerio Público, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Esta enunciación puramente legislativa demuestra el gran avance legislativo alcanzado por la República Dominicana a partir del año 1997. En el ámbito jurisdiccional, recibimos un poder judicial dividido en jurisdicciones civiles y comerciales, penales, de trabajo, de niños, niñas y adolescentes, inmobiliarias, contencioso administrativo y tributario, municipales, de tránsito, y también tenemos jueces de la instrucción y jueces de la ejecución de las penas, a la vez que muchas de estas jurisdicciones constan de varias salas diseminadas en los distintos distritos judiciales y departamentos judiciales. Recibimos en total 676 jueces. Y para estas jurisdicciones y los órganos colaboradores trabaja un total de 5.560 empleados administrativos, cuya designación corresponde al Consejo del Poder Judicial. Recibimos un Poder Judicial con una competencia ampliada en materia de referimiento, y es por ello que hoy en día el presidente tiene competencia en materia de referimiento el presidente del juzgado de primera instancia en atribuciones civiles, el presidente de la Corte de Apelación en atribuciones civiles, el presidente de la Corte de Trabajo, el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, el juez de jurisdicción original de tierras, el presidente del Tribunal Superior de Tierra en caso de apelación, el presidente de la Corte de Apelación en curso de un procedimiento de arbitraje. Y para completar la competencia del juez de los referimientos, me permito informarle a ustedes que en el proyecto de Código de Procedimiento Civil preparado por quien se dirige a ustedes y el actual juez de la Suprema Corte de Justicia, José Alberto Cruzeta, y el juez del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta de los Santos, se prevé además otorgar atribución
a los jueces de paz para que conozcan de los asuntos de referimiento en la materia que son de su competencia, siguiendo así al legislador francés en sus artículos 848 y 849. Señor presidente o señor vicepresidente en representación del presidente de la República, señoras y señores, solamente con las estructuras jurisdiccionales descritas y otras que forzosamente se crearán en el futuro, el Estado podrá responder a la multiplicación de los diferendos que diariamente se presentan en el seno de la sociedad dominicana y a los cuales tenemos que dar respuesta. En el ámbito administrativo e institucional nos encontramos con un Consejo de Poder Judicial como órgano deliberativo compuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo preside, y por 4 jueces libremente elegidos por sus pares y bajo cuya orientación realizan sus trabajos diarios, sus órganos operativos y sus órganos deliberativos. Ciertamente, por debajo de los órganos operativos, que son la Secretaría General, la Dirección General de Administración de Carrera, la Dirección General Técnica, la Inspectoría General y la Escuela Nacional de la Magistratura, funcionan los órganos operativos, que son el Comité de Compras y Licitaciones, el Comité de Retiro, Pensiones y Jubilaciones, el Comité de Gestión Operativa de la Jurisdicción Inmobiliaria y el Comité Técnico de Registro de Títulos, así como el Comité Técnico Operativo de Mensura, así como las comisiones permanentes del Consejo. Con las jurisdicciones y los órganos administrativos enunciados, estamos quizás en el justo medio entre lo que es un poder judicial y lo que debe ser un real poder judicial en el futuro. Solo con el trabajo tesonero podemos desarrollar al órgano que ha nacido y que es todavía un adolescente, pero que aspira con sus valores éticos y sus actos dar el ejemplo a seguir por otros estados del mundo. En definitiva, quedan muchos logros por alcanzar. Con el trabajo de todos lo vamos a alcanzar. Al tomar posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia, conjuntamente con los miembros de este alto tribunal, procedimos a hacer un levantamiento de los expedientes en curso incompletos procesalmente, de los expedientes ya completados, de los expedientes pendientes de ser fijados para ser conocidos en audiencia, de los expedientes conocidos en audiencia y de los expedientes pendientes de fallo, y así como de las sentencias rendidas durante el año 2011. De dicho levantamiento hemos obtenido las siguientes informaciones. De los expedientes ingresados hasta diciembre del 2011, el Pleno y las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia dejó pendiente de fallo por diversos motivos un total de 96. En segundo lugar, en la primera sala, quiere decir la sala de lo civil y comercial, al finalizar el año 2011 y solo durante ese año fueron fallados 478 expedientes, quedando pendiente de fallo un total de 9.533 expedientes. En la segunda sala, sala de lo penal,
se registra la particularidad de que al entrar en vigencia la Ley 76-02, que todos conocemos como Código Procesal Penal, los expedientes en curso fueron liquidados conforme al artículo 5 de la Ley 278-04 sobre la implementación del proceso penal. Y es que, como los procesos penales abiertos luego de la implementación de esta última ley quedaron sometidos a plazos rigurosos, no ha habido lugar a una notoria acumulación de expedientes. En consecuencia, en el año 2011, para conocimiento de esta sala, ingresaron un total de 2.151 expedientes, a los cuales se le sumaron los expedientes del año anterior y fueron fallados 2.299 expedientes, quedando solamente pendientes de fallo un total de 37 expedientes. El proceso penal está, pues, en condiciones de seguir caminando. En la tercera sala, sala de tierra laboral y contencioso administrativo y tributario, al finalizar el año 2011 y solamente durante ese año, fueron fallados 554 expedientes, quedando pendientes de fallo 1.212 expedientes. De igual manera, recibimos del honorable expresidente de la Suprema Corte de Justicia una relación de las principales sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia durante el año 2011, así como un informe de las realizaciones del Poder Judicial durante ese mismo año. La primera será puesta casi de inmediato a disposición de nuestro sector profesional y el segundo lo podrán todos ustedes llevar consigo al salir de este recinto después de este discurso. Ahora bien, señoras y señores, ¿hacia dónde deben dirigirse las iniciativas de este Poder Judicial? Debo comenzar diciendo en este aspecto que en el año 1965 ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar ciencias jurídicas. En el primer año de la carrera tuve como profesor al padre de quien hoy me acompaña como vicepresidente de esta Suprema Corte de Justicia, quien también era rector en esa oportunidad de esa universidad, el doctor Julio César Castaño Espaillat, de grata recordación para quien les habla. De él aprendí que, según el economista francés Henri Guiton, mientras las necesidades se multiplican día a día, los bienes solo se suman. Por lo tanto, siempre habrá necesidades insatisfechas. Afirmación que es aplicable, por supuesto, a los servicios que ofrece el Poder Judicial. En efecto, la sociedad dominicana siente necesidad de justicia y nos demanda más y mejores servicios de esta naturaleza. Nos demanda servicios más asequibles, más rápidos, pero sobre todo servicios de más calidad. Siempre habrá la sensación de insatisfacción, pero estamos obligados a acercarnos más y más a una justicia bien servida.
Solo con una justicia bien servida habrá paz. Y es por lo que nosotros, desde este alto tribunal, conjuntamente con los pares que me acompañan, garantizaremos, conjuntamente con todo el Poder Judicial, el respeto a la supremacía de la Constitución y a las normas relativas a los derechos fundamentales. Ciertamente, y vuelvo a decir lo siguiente, que cuando inicié mis estudios de Derecho, tuve la oportunidad de familiarizarme con la obra de Maurice Duverger, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Recuerdo exactamente que la impartía el profesor Avelino García, Antonio Avelino. Esa obra es Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Pero debo también informarle que para mí lo que aprendí en ese momento fue todo teoría. Pues la Constitución no visitaba mucho las bibliotecas, pero aún más, era ausente de los tribunales. A ningún juez le preocupaban los preceptos constitucionales para tomar decisiones. Así tuve que transitar por una larga trayectoria de mi vida. Es a partir de 1997 cuando se inicia una nueva etapa en la cual la Constitución dejó de ser letra muerta para pasar a ser considerada como fundamento natural de las sentencias, corriente, por supuesto, neoconstitucionalista que ya había hecho camino décadas atrás en Europa y parte de América. La Suprema Corte de Justicia comenzó, pues, a forjar una conciencia judicial de apego a la Constitución y a decisiones motivadas en principios. Antes, ninguna legislación comenzaba con una declaración de principios. Ya nadie se atreve a preparar un código sin que lo introduzca una declaración de principios. Siguiendo ese alineamiento, la resolución de la Suprema Corte de Justicia 1920-03 de fecha 13 de noviembre del año 2003 sobre medidas anticipadas declaró la aplicación de una serie de principios para el nuevo proceso penal. A partir de dicha resolución, el empeño del Poder Judicial por la Constitución y los principios y el número y la calidad de las decisiones en materia constitucional se multiplican. Basta examinar la obra Un siglo de jurisprudencia constitucional 1909-2009 del magistrado Juan Alfredo Viaggi Lama para llegar a esta conclusión. La Constitución promulgada el 26 de enero del 2010 confirma la voluntad pública de garantizar el respeto a la preceptiva constitucional y la obligación de los servidores de la justicia de satisfacer en sus sentencias la necesidad del examen de dicha preceptiva. Se impone, pues, que los jueces continúen guardando riguroso apego al mandato constitucional del artículo 6 de la Constitución del 2010. Ciertamente, transitando el mismo camino para garantizar transitando el mismo camino y para garantizar la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional, el constituyente del año 2010 creó el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones en materia constitucional son definitivas y irrevocables y se constituyen en precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los sectores y todos los órganos del Estado.
de conformidad con lo que establece el artículo 184 de la Constitución. Es así como hoy tenemos en nuestra Constitución, a cargo de los tribunales del Poder Judicial, desde hace 167 años, y ahora también a cargo del Tribunal Constitucional, vía el recurso de revisión contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el llamado control difuso de la constitucionalidad. Me satisface la creación del Tribunal Constitucional y me parece, y me atrevo a decir, que su aparición no será causa de inestabilidad institucional, temor que se tuvo en el momento en que se discutían dos propuestas. Una primera propuesta, según la cual se debería crearse una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia con las atribuciones de administrar la justicia constitucional, que es el sistema seguido en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela y otros. Y segunda propuesta, si deberíamos adoptar el sistema del Tribunal Constitucional Independiente al Poder Judicial, como ha ocurrido en Austria, España, Checoslovaquia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Italia, Alemania y otros. Señor vicepresidente, señores que me acompañan, ningún país ha salido de la violencia, ningún país ha construido la paz, ningún país ha logrado desarrollarse sin respeto a la legalidad y a la constitucionalidad. Y la constitucionalidad no es más que una preceptiva legal superior a la conocida legalidad ordinaria. Una y otra deberán ser respetadas. Exhortamos pues a los jueces a ser respetuosos de los mandatos constitucionales, pero también exhortamos a los jueces a seguir trillando el camino de resguardar la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas y respetar las disposiciones restrictivas previstas en la Constitución, porque las restricciones establecidas por la Constitución también son necesarias para la democracia. Ninguna Constitución es democrática per se. Una Constitución facilita o no la democracia. La democracia implica acción colectiva y el Poder Judicial debe ser parte contribuyente de esa acción colectiva, trabajando el consenso y respetando el disenso. Contribuiremos pues con el afianzamiento de un verdadero Estado constitucional, con el respeto a la fuerza vinculante de la Constitución. Igualmente, como representantes de uno de los poderes públicos, procuraremos salvaguardar, y que así lo hagan todos los tribunales del país, el principio consagrado en el numeral 4 del artículo 64 de la Constitución, según el cual los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos con el mandato de la Constitución. Que los vacíos normativos no sean impedimento para que los órganos del Poder Judicial hagan prevalecer la justicia, pues el derecho a la justicia, a una justicia idónea, a una justicia garantista, a una justicia efectiva, es un derecho fundamental,
y no teniendo las normas constitucionales y legales carácter limitativo, cuando de derechos fundamentales se trata, en ausencia de norma, el juez está obligado a rendir su decisión conforme al más elevado criterio de justicia. Los derechos fundamentales son vitales y en ellos descansa la convivencia política, por lo que la Suprema Corte de Justicia será siempre una aliada del Tribunal Constitucional en garantizarlos. Sabemos que puede haber disensión, pero los jueces tenemos que acostumbrarnos a escuchar las opiniones al margen del consenso. En la contradicción de las ideas es que descansa el desarrollo social. La justicia debe continuar luchando también por la igualdad de género y por la eliminación de la violencia intrafamiliar, así como por la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Trabajaremos todos con la serenidad de los prudentes y con nuestras decisiones contribuiremos a la paz familiar y a la paz social. Reconoceremos que vivimos en un mundo donde la cooperación internacional y la participación de la sociedad son fundamentales. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia tendrá que tomar en consideración, en primer lugar, que sus actos se realizarán en momentos en los cuales la República Dominicana se encuentra inserta en un mundo globalizado y que, por lo tanto, si bien es cierto que la nación dominicana es soberana, según lo dispone el artículo 3 de la Constitución, como miembro de la comunidad internacional, tiene que mantenerse abierta a la cooperación y apegada a las normas del derecho internacional general y americano y a las normas de las convenciones internacionales firmadas por el Estado dominicano y ratificadas conforme el derecho interno en cada caso, según lo dispone el artículo 26 de la Constitución. En segundo lugar, tendrá que tomar en consideración que si bien la República Dominicana acepta el ordenamiento jurídico internacional que garantiza el respeto a los derechos fundamentales, está también en la obligación de cooperar con los demás países en la lucha contra la delincuencia transnacional. Esa es una obligación que le impone el artículo 260.1 de la Constitución. Y en tercer lugar, tendrá que tomar en consideración que no puede desconocer que los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por todos los tribunales y demás órganos del Estado. El Poder Judicial no puede desconocer, por lo tanto, que el Estado funciona como un todo y como en todo sistema, cualquier cambio en uno de sus componentes influye en lo restante, directa o indirectamente. Así ocurrirá en la República Dominicana. La globalización es un factor capital del mundo actual, pero también un factor que debe manejarse con delicadeza. En el caso del Poder Judicial, solo con la meta de procurar una honrosa tarea en la administración de los valores éticos que identifican la justicia. La globalización tiene pros y tiene contras. Ella nos obliga a contribuir
con los demás países con los cuales hemos firmado convenios de asistencia, pero también siempre exigir cooperación de la comunidad internacional. De igual manera, debemos afianzar las relaciones de la justicia con los demás sectores que sobre ella inciden. Es por lo que respetaremos los 65 convenios de colaboración que ha firmado la Suprema Corte de Justicia en los últimos 14 años con entidades especiales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y gremios profesionales. Con ese debido respeto contribuiremos con la armonía social. Seremos un aliado de todo el sector judicial y de sus órganos vinculados en la lucha contra la criminalidad. En efecto, el aumento de la criminalidad en los últimos tiempos es una gran preocupación de la sociedad dominicana. Y una parte de ella entiende que la culpa es de los jueces. ¿Por qué? Porque según esa parte, los jueces deciden por miedo, por capricho, por amistad, por familiaridad, por conveniencias personales, por contuvenio. ¿Y por qué no expresarlo, diría yo, con la frase más común utilizada? Dice una parte de la sociedad que los jueces reciben dinero. Si yo lo callara, no estaría siendo honorable. La sociedad se queja. Los jueces que por cualquiera de una de estas causas decidieren los resultados de un proceso, dictarían sentencias viciadas y no tienen derecho a continuar en el Poder Judicial. Y les solicito algo más. Deben abandonarlo de inmediato. Al Consejo del Poder Judicial compete expulsarlos. Y quien les habla es el presidente del Consejo del Poder Judicial. Me satisface, pues, comunicar al país que honrosamente y con la colaboración de los demás miembros del Consejo del Poder Judicial cumpliré con el mandato que me da la Constitución y las leyes. Es en este sentido que igualmente cuando un juez de lo penal solicitare una licencia o unas vacaciones, estaremos vigilantes para saber cuáles casos tiene a su cargo y a quién le tocará decidirlo.
haciendo uso de un concepto reflejado en el artículo del licenciado Eduardo Jorge Prat, publicado en la edición del periódico Hoy, del día de ayer, nos permitimos decir a ustedes, pues, que esta Suprema Corte de Justicia invita a quienes se sientan cansados moralmente a abandonar el Poder Judicial. Ahora bien, continuaremos trabajando por la capacitación de los servidores judiciales y por el reconocimiento de sus derechos. No es solo exigirles, es también ayudarlos. Dar continuidad al desarrollo del Poder Judicial y al proceso que se inició en 1997 es una meta que solo se puede alcanzar reconociendo el trabajo de los jueces y demás operadores del servicio judicial. En consecuencia, hay que reconocer el trabajo de los jueces y respetar que cada quien ascienda por sus méritos. Que la amistad con lo de arriba no sea lo que explique la promoción. En este sentido, el respeto al escalafón y el reconocimiento de la labor rendida, conjuntamente con la capacidad, deben ser las causas por las cuales un juez debe ser atendido en su aspiración de ser colocado en un rango superior al que desempeña en cada caso. La Escuela Nacional de la Judicatura ha hecho posible que cada día haya más jueces eficientes, como fruto de un mayor nivel de capacitación y más jueces en condiciones de ofrecer una justicia más pronta y cumplida dentro de los sistemas procesales existentes. Un juez capacitado tiene condiciones para ser independiente y, por lo tanto, para arbitrar con exactitud o con mayor exactitud y justicia, así como para manejar con más agilidad lo diferendo que la ciudadanía ponga en sus manos. La capacitación es el eje fundamental de la reforma de todo el sistema judicial. Con jueces capaces caminamos hacia la construcción de un poder judicial más actualizado y más justo. Por eso el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, denominó a la Escuela Nacional de la Judicatura como la hija predilecta y la protagonista del Poder Judicial y de sus operadores. Reconozcamos su trabajo con un aplauso. Necesitamos un Poder Judicial en el cual el juez interprete su fortaleza como la capacidad para ser justo y reconozca que su capacitación lo conduce hacia el logro de esa posibilidad día a día. Y es porque siendo capaz se llega más fácil y también más rápido a ser justo. Necesitamos un Poder Judicial que se desarrolle sobre la capacidad, la independencia,
la probidad, el reconocimiento de la primacía de la Constitución como garante de los derechos ciudadanos y la existencia de ágiles sistemas procesales. Sobre estos pilares fundamentales debemos fundamentar una justicia pronta, oportuna, garantista y eficaz. La Escuela Nacional de la Judicatura ha formado jueces capaces. Las vistas públicas para la elección de los miembros de las altas cortes que recién han sido juramentados y tomado posesión ha dejado sorprendido al país en términos de la cantidad y la calidad de los jueces de nuestro Poder Judicial. La capacidad exhibida por los participantes en dicho evento es asombrosa, pero esa capacidad necesita ser incentivada. Se hace necesario, pues, proporcionar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y más seguridad para los jueces y demás servidores del Poder Judicial. Por lo tanto, llamamos a los demás poderes del Estado a que compartan con nosotros la inquietud que tenemos en el sentido de que el bajo presupuesto asignado cada año seguirá afectando el progreso de este poder del Estado. Que lo cortés no nos quite lo valientes. Fortaleceremos la credibilidad y la independencia del Poder Judicial y supervisaremos continuamente el servicio de justicia. La justicia hace ganar afectos, pero también desafectos. La parte que resulta gananciosa en un litigio considera que ganó porque tenía la razón. La parte perdidosa considera que perdió porque el juez se vendió. Tenemos que adoptar una actitud comprensible y aceptar que las críticas expresan la disidencia fruto de un régimen democrático. Pero también declarar inadmisible, palabra de los procesalistas, que las decisiones sean el resultado de causas espurias o presiones contaminantes. Procuraremos, pues, evitar que las críticas se conviertan en presiones y que, por lo tanto, contaminen los procesos judiciales y sus resultados, ya que una sentencia dictada bajo presión es una sentencia viciada. El Poder Judicial ha avanzado estructural e institucionalmente, pero en los últimos tiempos la credibilidad se ha visto disminuida. Debemos lanzarnos rápidamente y sin dilación de ninguna naturaleza hacia el rescate de ese sentimiento nacional. Sin credibilidad no puede haber consolidación del Poder Judicial, pero tampoco de sus planes estratégicos. Si bien es cierto que el hombre nunca pierde la esperanza
La esperanza se ve mermada cuando los que deben proporcionársela toman actitudes complacientes hacia el desconocimiento de los objetivos que ella procura. El bienestar humano, el reconocimiento al mérito de tener derecho y la creencia firme en los valores sobre los cuales descansan las aspiraciones sociales es, sin lugar a duda, la fuente de la paz. La independencia judicial es uno de los valores en que se fundamenta la democracia. De ahí su importancia política, por lo que la administración de justicia tiene que ser independiente, y no habrá independencia sin un compromiso firme asumido por el poder del Estado, que está obligado a garantizarla. Ese compromiso comenzó a expresarse en la reforma constitucional de 1994 y a concretizarse con la designación de la Suprema Corte de Justicia, que inició su trabajo en 1997. En ese momento surgió un poder judicial con una visión diferente a la que había prevalecido. Han transcurrido 14 años. Han transcurrido 14 años y hoy los frutos de esa administración independiente son palpables. Estamos obligados a fortalecer la independencia. Una inspectoría que se ha encargado de vigilar los actos de los jueces y demás servidores del sector justicia ha permitido mantener en cierto límite la ética y la probidad de la justicia. Excepcionalmente, algunos desconocen ese mandato sagrado y se convierten en funcionarios, ya no jueces, sino en funcionarios peligrosos para la sociedad. Contra ellos se ha actuado y actuaremos sin contemplación. Trabajaremos, pues, a favor de una mejor justicia. Ciertamente, como el hombre desde que nace es potencialmente justiciable, y así lo leí hace muchos años en un libro que se llama Juez y Sociedad, el Poder Judicial deberá garantizar una justicia pronta y accesible, aunque sin olvidarse de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Las normas son siempre frías y lejanas al hombre, pero hay que acercarlas al hombre. El Poder Judicial debe dar respuestas y soluciones lo más cercana posible a lo que la sociedad demanda como justo y las partes entienden como tal al momento de poner en manos de la justicia instrumental la solución de su diferendo. La modernización no tiene razón de ser si no se acerca al hombre, y el éxito no se puede considerar como tal si no garantiza la equidad y la democratización de los bienes universales. Y un bien universal fundamental es la justicia. Si bien la justicia debe ser dirigida por un gerente, también deberá tomar en cuenta que los bienes que gerencia están estrictamente ligados al ser humano, y por lo tanto, quien los gerencie no podrá dejar de ponderar al hombre mismo. Para quien les habla, lo más importante del estado actual del Poder Judicial es el pacto compromisario entre ese poder
y sus operadores con el pueblo dominicano para hacer avanzar los logros alcanzados con la Constitución de 1994, con la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia en 1997 y más recientemente con la Constitución promulgada el 26 de enero del 2010. Ninguna acción política tiene éxito sin el apoyo del pueblo. Y este es el caso de la política judicial. Tenemos las normas en la Constitución y en las leyes. Ellas deben concretizarse, ellas deben hacerse efectivas en el seno de las jurisdicciones y desde las jurisdicciones trascender a la práctica social. Estoy seguro de que lo que son derechos en las nuevas normas serán realidades en la práctica jurisdiccional. Probidad y probada capacidad profesional no solo deben ser adorno del juez, sino manera de realizar un trabajo más eficiente a favor de la justicia. En este sentido, la Dirección de Administración General de Administración y Carrera Judicial, a través de la Dirección de Asuntos de la Carrera Judicial, avanza en la difusión del Código del Comportamiento Ético de los servidores judiciales, pero siempre convencida de que el comportamiento ético no solo requiere del sentimiento íntimo y de una alianza, sino de una alianza permanente con el bien, y también dependen del rigor de quienes deben aplicar las sanciones cuando sea desconocido ese deber conductual. El comportamiento ético puede ser valorado como la mejor cultura de capital humano y sobre él deberá descansar el edificio conductual del Poder Judicial. Ya decía Mariano Arzuela Huitrón, secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y es presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, en una entrevista que dispensara para el periódico El Judicial, publicado por esta Suprema Corte de Justicia. Citamos: la ética es tan sencilla como portarse bien, y está dirigida a seres humanos con espíritu inteligente, libre y capacidad de ser feliz. Señores miembros del sector judicial, señores miembros del sector judicial, pongámonos el traje de que habló esta ilustre visitante. Y entonces, digamos, como dijo la hermana del presidente de la tercera sala, Olga Herrera Carbucci, amemos el oficio de juzgar y la calidad de la justicia, siendo jueces buenos, simplemente siendo jueces buenos y aspirando a ser jueces capaces y jueces justos. Necesitamos un Estado que no solamente sea un Estado de derecho, sino también un Estado de justicia. Tribunales judiciales que sean tribunales de justicia. Queremos oír a los que administran justicia, pero también queremos oír a los que sufren las injusticias de la administración de justicia.
Queremos estar cerca de ambos. Queremos ser accesibles al hombre y a la mujer. Con ellos queremos ser sensatos, prudentes y sensibles al dolor. Quiero admirar y respetar a mis pares, pero también exigirles que cumplan sus deberes. Solo así podré acercarme en mi ejercicio como juez a los conceptos universales de la justicia. Quiero compenetrarme con la filosofía de la justicia, pero también quiero oír cantar la filosofía sobre la realidad de la vida. Señor vicepresidente, señores miembros del Poder Judicial, señoras y señores, la paz es el estado anhelado de la humanidad. Con ella vamos a contribuir. Buscaremos en mis pares equidad, imparcialidad, honestidad, transparencia, independencia y excelencia. Estos valores solo se hacen realidad tangible, con vigilancia permanente. Que no haya duda de que esta es una tarea que no abandonaremos, ni durante el día, ni durante la noche. Y si no dormimos, le pedimos a Dios que este sea el sueño que contemos al momento de despertarnos. Muchas gracias. Señoras y señores, estas han sido las palabras del doctor Mariano Germán Mejía.